Welcome back to the show, everyone. As you can see, I am joined by friend of the show. Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña Scott Ritter, amigo del programa, y estamos hablando de las últimas novedades de actualidad. Primero, un asunto muy cercano al corazón de Scott: el desarme nuclear y el control de armamentos. Según se informa, el Pentágono ha empezado a elaborar una nueva estrategia de armas nucleares para una guerra con Rusia y China. En ella, la estrategia supervisada por Elbridge Colby daría mayor presión a nucleares nucleares tácticas de corto alcance en geografía regional. Ahora bien, es interesante que Rusia, China y la guerra nuclear se estén convirtiendo en un tema, Scott, cuando vemos que Donald Trump y Pete Hegseth chocaron recientemente en Camp David por el asunto del agotamiento de misiles de Irán. Trump le exigió, de forma muy airada, a Pete Hegseth por qué se están produciendo ahora escaseces extremas de municiones. Y hoy, Donald Trump arremetió diciendo que Estados Unidos tiene cantidades masivas de municiones. Además, se están fabricando y enviando a Estados Unidos grandes cantidades según se necesiten. También dijo que se está persiguiendo a quienes filtran estas declaraciones traidoras y que irán a prisión. Hay otros asuntos, Scott, incluidos informes de que los marineros del USS Lincoln, desplegados en Oriente Medio desde enero de este año, están agotados y sufren una moral baja a bordo del buque. Así que se está gestando una crisis en este portaaviones, donde el médico y el terapeuta del barco han dicho que necesitan atracar pronto, o la gente va a empezar, ya sabe, a perder la cabeza, según dijo un padrastro de alguien destinado en el portaaviones. Señaló problemas de moral y problemas con duchas llenas de moho, instalaciones inadecuadas e incluso agujeros que empiezan a aparecer en el barco a medida que se deteriora en alta mar. Scott, ayúdenos a entender qué está pasando aquí. Primero, quizás sobre la cuestión de la guerra nuclear. Es muy curioso que Estados Unidos esté sufriendo escasez en materia de defensas aéreas y misiles de largo alcance, y ahora esté contemplando una guerra nuclear. ¿Cómo se explica esto? Bueno, antes que nada, tenemos que echar un vistazo a la historia de la revisión de la postura nuclear en Estados Unidos. La revisión de la postura nuclear es algo que ordena un presidente, normalmente nada más llegar al cargo, aunque puede ordenarse en cualquier momento en que sea necesario. Es la manera en que la comunidad analiza cuál será la postura de Estados Unidos respecto a las armas nucleares. Antes, Estados Unidos mantenía armas nucleares en un modo puramente disuasorio. Es decir, teníamos armas, estábamos preparados para usarlas, pero solo las íbamos a usar si nos atacaban con armas nucleares. Y más adelante, esto se modificó en cierto modo. Podríamos anticiparnos a su ataque si nos enteráramos de él. Pero aún así se trata de armas nucleares. Luego pasó a ser armas de destrucción masiva, especialmente después de Irak. Y después incluimos el ciberespacio. Dijimos que si nos atacan con medios cibernéticos y eso amenaza nuestra infraestructura nacional, podríamos responder con armas nucleares. Así que estamos ampliando el alcance y la escala. Y más recientemente, la postura nuclear era que podemos usar armas nucleares cuando queramos, con cualquier justificación. No tenemos que decírselo a nadie. Pero aún así, el concepto era que estas son las grandes armas nucleares, las más potentes, aquellas en las que nos centramos cuando se trataba del control de armamentos. Las armas nucleares tácticas, en primer lugar, nunca han tenido realmente peso en las negociaciones de control de armamentos, ni tampoco han tenido un papel relevante en la postura nuclear. Simplemente estaban ahí por si alguna vez teníamos que usarlas. Si alguna vez entrábamos en una guerra nuclear, nos daban algunas opciones. Pero no creo que la gente pensara que fuéramos a iniciar una guerra nuclear desde abajo. Creo que la mayoría pensaba que cuando llegara una guerra nuclear sería un intercambio de las grandes. Y luego, en algún momento, las fuerzas terrestres que sobrevivieran podrían usar armas nucleares tácticas en el espasmo final de la muerte.
Por eso redujimos nuestro arsenal nuclear táctico, porque realmente no tenía mucho sentido tener esas armas. Sobre todo cuando estás gastando cientos de miles de millones de dólares al año en, ya sabes, tratar de mantener y sostener una superioridad militar convencional, o en algunos casos, una supremacía. Por eso gastamos todo ese dinero en esas armas de alta tecnología. Y parte de eso, nuestro plan era, ya sabe, buscábamos intimidar a la gente. Quiero decir, cuando sitúas un portaaviones frente a la costa de una nación potencialmente hostil, lo que estás diciendo es, podemos atacarte donde queramos con nuestros aviones, y nuestros aviones pueden eludir tus defensas aéreas utilizando armas de alcance extendido. Y si nos disparáis algo, lo derribaremos con nuestras capacidades superiores de interceptación de misiles. La idea era que teníamos esa supremacía tecnológica y que por tanto la mayoría de las naciones se sentirían intimidadas y no harían nada. Y si las naciones decidían plantarnos cara, entraríamos con una enorme explosión de violencia, ya saben, atacándolas con toda esa tecnología avanzada, conmoción y pavor, y simplemente se derrumbarían y desaparecerían. Y ese era el objetivo. Y francamente, veamos Europa. Hubo un momento al principio, recuerden, cuando los europeos, Estados Unidos fabricó la mentira de que Rusia se estaba preparando para usar un arma nuclear táctica contra Ucrania. La respuesta de Europa no iba a ser con armas nucleares. Lo que les dijeron a los rusos fue, os atacaremos con armas de precisión de Ugangsings cuando pases a distancia. Penetraremos hasta el interior de vuestro territorio y os dejaremos fuera de combate como nunca antes os han dejado. Será algo puramente convencional, pero os golpearemos tan duro que lamentaréis haber usado jamás un arma nuclear contra Kiev. Así que no lo hagáis. Y esa ha sido más o menos nuestra estrategia con China también. Si vais contra los taiwaneses, os golpearemos con todo. Nuestras armas de largo alcance y a distancia os destruirán en toda la profundidad de China. Ni siquiera sabréis qué os ha golpeado. Y si os atrevéis a dispararnos, tenemos todos estos sistemas de defensa antimisiles que os derribarán porque somos los mejores. Somos mejores que los demás. Esa es la postura que se ha adoptado. ¿Qué ha pasado? Irán demostró que todo eso era mentira. No solo no te dejamos fuera de combate con armas de ataque a distancia, sino que se nos acaban muy rápido. Y cuando se nos acaban, ya no tenemos más opciones. Y no solo nuestros interceptores de misiles no derriban tus misiles, sino que cuando se nos acaban te dan vía libre para atacar todo. Agotamos el armamento asignado al conflicto con Irán. Esta es la verdad. Lo agotamos. Ahora has sacado algunas cosas sobre cifras y todo eso. Y Hegseth ha estado discutiendo con el presidente, porque lo que dice Hegseth es que todavía tenemos suficientes armas de ataque a larga distancia e interceptores de alta calidad para continuar este conflicto contra Irán. No está mintiendo, salvo que no incluye las malas noticias. Para hacer esto, tenemos que dejar a Europa y al Pacífico literalmente sin nada de la capacidad que les queda. Ya los hemos debilitado. Quiero decir, retiramos baterías THAAD y baterías Patriot de Corea del Sur y de Japón, por el amor de Dios. Pero ahora estamos reduciendo las reservas, lo que hay en Guam y todos esos pequeños depósitos de munición en Guam y después los secundarios en Hawái. Ya sabe, la reserva. Ahí es donde almacenamos las municiones que necesitamos en caso de guerra. Y esas reservas se están reduciendo. Lo mismo en Europa. Se están reduciendo hasta el punto de que, si tuviéramos una guerra abierta con Rusia y China, no podríamos sostenerla. Quiero decir, ese gran ataque con el que todo el mundo amenaza a Rusia no podría producirse hoy, porque no tenemos las armas. Aunque las tuviéramos, si lo hiciéramos, no funcionaría, porque ahora sabemos que la selección de objetivos es defectuosa y que las armas no hacen lo que se supone que deben hacer, y todo ese tipo de cosas. Todo ha sido un farol, pero ya ni siquiera podemos fingir. Así que ahora la pregunta es, ¿qué haces? Somos débiles.
¿Cómo evitamos que los chinos y los rusos se aprovechen de esta debilidad? Porque como sabes, la propaganda ha estado diciendo que China está preparada para atacar Taiwán, según algunas estimaciones, antes de que termine este año. Y luego está Rusia, claro. Así que, una vez que ganen en Ucrania, aunque estén perdiendo, recordad, Rusia está perdiendo. Pero cuando ganen en Ucrania, después irán a por los países bálticos y tenemos que estar preparados para una guerra allí. En los países bálticos tenemos que ser capaces de cumplir el sueño húmedo de Chris Donahue de acabar con Kaliningrado. Pero no podemos, porque no tenemos eso. Así que ahora lo que hacen es preguntarse, ¿qué tenemos? Bueno, no queremos recurrir a los misiles balísticos intercontinentales de entrada, porque eso es malo. Moriremos todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar directamente con armas nucleares? Ya saben, es una especie de filosofía de Karaganov de la que hemos estado hablando. Los rusos diciendo, ataquemos Europa pronto con algunas armas nucleares para sembrar el terror allí. Y ahora Estados Unidos lo está haciendo formalmente, porque Vladimir Putin sabiamente dijo no a la doctrina Karaganov. Putin wisely said no to the Karaganov doctrine. He said, no, hell no, we're not doing that. That's crazy. Ni de coña, no vamos a hacer eso. Es una locura. Bueno, ahora sabemos dónde reside la locura en Washington, D.C., porque estamos considerando activamente usar armas nucleares tácticas al principio de cualquier posible conflicto, para marcar el terreno, para sentar las bases, para que sepan. ¿Que sepan qué? Porque en todos los juegos de guerra que se han llevado a cabo en el Pentágono, en el momento en que usas un arma nuclear, es inevitable que haya un intercambio nuclear generalizado, normalmente muy rápido, y todos morimos. Así que esto es, literalmente, la definición de la locura. La última vez que hablamos de postura nuclear fue cuando la administración Trump, bueno, en realidad fue la administración Biden, tuvo que enfrentarse a la realidad de que China, debido a la postura de Estados Unidos respecto a Taiwán y a la amenaza, dijo, oye, si hay una guerra, podemos acabar con vuestro patético y pequeño arsenal nuclear, China. Así que no os metáis con nosotros. Y China dijo, vale, pues vamos a modernizarnos y a construir el DF-41, un cohete sólido de largo alcance con entre 10 y 12 ojivas. Vamos a meterlos en silos. Estamos construyendo cientos de silos en el oeste y los iremos cambiando de sitio. No tendréis ni idea de cuál está en cuál. Así que, si queréis eliminar nuestros misiles de forma preventiva, vais a tener que atacar con entre 300 y 400 ojivas desde el primer momento, agotando todo lo que tenéis. Y aún nos quedarán algunas para atacar y destruir todas vuestras ciudades. Así que estamos restableciendo la disuasión. Y Estados Unidos está diciendo, un momento, China acaba de aumentar la lista de objetivos. Si alguna vez nos planteábamos un ataque preventivo contra China, que nos lo planteábamos, bueno, Yara es un infinito nucleares War 4. Porque si usamos todas las armas para eliminar a China, Rusia, con todas sus armas nucleares. Tenemos que guardar algunas para Rusia, y Rusia, ya sabes, también ha ampliado su lista de objetivos. Así que reímos el sistema de espoletas e hicimos otros cambios en las armas nucleares para no tener que asignar, ya sabes, 2 armas por silo. Decíamos, vamos a alcanzarlo con un arma con tecnología sofisticada. Así que reímos el plan de ataque nuclear basándonos en nuevas contingencias. Pero la buena noticia era que incluso mientras ocurría todo esto, seguíamos teniendo el control de armamentos en vigor. Quiero decir, ¿cuál era el factor que lo complicaba? El Tratado Nuevo START y los límites que imponía sobre el número de armas nucleares desplegadas que Estados Unidos podía tener. Y existía la posibilidad de que pudiéramos haberlo prorrogado si hubiéramos seguido hablando para ayudar a reducir, ya sabe, el riesgo de consecuencias no intencionadas. En febrero de este año, el nuevo START desapareció. Ya no hay control de armamentos. Ninguno en absoluto. Nadie habla de ello. En Estados Unidos ni siquiera se permite usar el término. Los chinos están como los rusos como ni hablar. Y nadie habla de ello. Y ahora Estados Unidos se está embarcando en el desarrollo de la postura nuclear más peligrosa que se pueda imaginar.
Una que dice, usemos armas nucleares pequeñas desde el principio para preparar el terreno. ¿Preparar el terreno para qué? Quiero decir, escribí un libro sobre esto, titulado Autopista al Infierno. Léalo y verá exactamente hacia dónde nos dirigimos, por una autopista al infierno. Sí, muy buenos puntos, Scott. Creo que eso es muy importante. Bueno, una pregunta para profundizar en esto sería, países como Rusia y China, e incluso Irán, pongamos, no se mencionó en este informe concreto, pero si Estados Unidos está considerando utilizar armas nucleares tácticas, supongo que no podemos descartar ningún teatro aquí. Pero, de nuevo, do these countries view tactical nuclear weapons differently than the big boomers, as you called them? Meaning that would their response somehow be different if they were used in, let's say, if a big boomer was used? Because it seems pretty dangerous to even consider using these, given that Russia and China at least are confirmed nuclear states. Again, Vladimir Putin, Así que Vladimir Putin, a quien todo el mundo debería prestar atención cuando hablamos de la doctrina nuclear de Rusia, ha dejado claro que si se utiliza una sola arma nuclear contra el suelo de la madre Rusia, entonces todos mueren, automáticamente. No seremos los primeros en usar armas nucleares, dijo, pero tampoco seremos los segundos. Es decir, que aunque lances una, incluso antes de que impacte, lo lanzan todo en represalia, porque simplemente asumen que esto es el comienzo de la cosa y no van a perder tiempo. Y esos son los rusos. Los chinos son muy reservados en este asunto, pero no han hablado mucho públicamente sobre cuál es su postura nuclear o cuáles son sus planes de combate. Siempre ha sido así. Absorberían un ataque y luego tomarían represalias. Y siempre se aseguran de tener capacidad suficiente para responder de una forma que te incapacite y te destruya. Pero no sé cómo lo conciben hoy, porque se han estado modernizando. Lo que sí sé es que los rusos han contemplado la posibilidad de usar armas nucleares contra un objetivo que no sea estadounidense. Elaboraron una doctrina. Intercambiar Poznan por Boston no es algo que un presidente estadounidense vaya a querer hacer. Y luego, ya sabe, sigue sin estar claro qué harían Rusia y China si Estados Unidos utilizara armas nucleares tácticas contra un objetivo no. Por eso creo que aquí hay lugar para las armas nucleares tácticas. De nuevo, es difícil prever qué ocurriría si, por ejemplo, Estados Unidos atacara a Bielorrusia con armas nucleares. La respuesta de Rusia sería tratarlo como si formara parte de Rusia. Creo que el Estado de la Unión indica que sí. En ese caso, se produciría un despliegue total. Creo que Rusia tiene un arsenal nuclear heredado, que se remonta a la Guerra Fría. Y la Guerra Fría contemplaba, por ejemplo, que las armas nucleares tácticas se utilizaran de forma significativa en aquella gran ofensiva hacia el Rin y después hacia el Canal de la Mancha, que Rusia ideó a finales de los años 70 y principios o mediados de los 80, 6 días hasta el Rin. Creo que las armas nucleares estaban contempladas en ese plan. Y por supuesto, Estados Unidos planeaba usar armas nucleares para impedirlo. Así que hubo un periodo en el que ambos bandos contemplaban la posibilidad de una guerra nuclear limitada, utilizando armas tácticas en territorio europeo. De todos modos, eso siempre acababa en un intercambio nuclear generalizado. Pero al menos al principio, fingían que no íbamos a morir todos. Rusia heredó este sistema, ya saben, heredado del pasado. No creo que ese sistema se ajuste realmente a la doctrina nuclear actual de Rusia, pero los rusos son reacios a ceder capacidad gratuitamente. En cuanto a las armas nucleares tácticas que tienen, cuentan con superioridad numérica. Estados Unidos está hablando de desplegar potencialmente más bombas B-61 en Europa. Y en algún momento, si llega a haber control de armamentos, ¿cómo sacas de Europa esas B-61?
Quizá poner las armas nucleares tácticas sobre la mesa, vincularlas a los programas nucleares francés y británico, algo así. Ahora mismo, los rusos tienen cosas para las que no creo que exista un plan militar viable de uso. Están ahí porque, una vez empiezas a usar armas nucleares, creo que se pasa directamente a los submarinos estratégicos de arriba. Los chinos, no lo sé. No sé cuál es la estrategia china. ¿Usará China armas nucleares contra Taiwán? Quiero decir, la cuestión es esta. Rusia no va a usar armas nucleares contra Ucrania, porque Ucrania es una extensión de, ya sabes, es un país eslavo. Taiwán es territorio chino. ¿Por qué se nuclearían a sí mismos? Así que es difícil ver qué harían los chinos. Yo pensaría que sí, no lo sé, no sé cómo piensan los chinos. Por eso me gustaría hablar con ellos y hacerme una mejor idea de lo que están pensando. Pero ya sabe, de verdad van a hablar conmigo, simplemente no sabemos qué piensa China. Los chinos, ya sabe, han hablado de algunos escenarios, creo que es el DF-21. Lo llaman el asesino de portaaviones. La idea es que puede ser guiado con precisión contra un portaaviones y hundirlo con un impacto directo de una ojiva convencional, o puede usar un arma nuclear y eliminar a todo el grupo de combate del portaaviones. Y ya sabe, eso podría ser algo que China se planteara. Pero no lo sé. Solo creo que es realmente peligroso hablar de usar armas nucleares, porque nunca se va a poder contener. Una vez que se usen, se usarán todas. Sí, muy buenos puntos. Y todo lo que sabemos sobre la política de China es que no será la primera en usar armas nucleares. Esa ha sido su política desde que probaron su primera arma nuclear, allá por 1964. Así que, Scott, pasemos ahora a la noticia sobre el USS Lincoln, porque quería conocer tu opinión sobre cómo afecta esto al esfuerzo bélico en general. Sabemos que ahora mismo hay conversaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Hormuz, y muchos dicen que el acuerdo está cerrado y que se va a impedir a los buques israelíes y estadounidenses cruzar el estrecho. Al menos, eso es lo que indican los informes. Pero hay un factor que creo que nadie tiene en cuenta. Está el USS Lincoln y esos portaaviones desplegados allí. El USS Lincoln lleva allí desde enero, y ahora están saliendo informes terribles. El personal está agotado por trabajar 7 días a la semana. Algunos apenas tienen comida que merezca la pena comer. Faltan jabón, pasta de dientes y otras necesidades básicas. Además, están apareciendo agujeros en el barco por el desgaste. ¿Qué cree que supone esto para algo como esta guerra contra Irán, que ahora, al parecer, se está torciendo aún más con estas conversaciones sobre el estrecho de Hormuz, al menos para Estados Unidos? Sí, quiero decir, ¿ves eso ahí? Marines. No vas a conseguir mucha simpatía por mi parte por las malas condiciones en un barco. Estás en guerra, tío. Pero ese es el problema. No estamos en guerra. No hay una guerra declarada. Esto es, claramente, unas fuerzas armadas en tiempos de paz. Cuando estos marineros se embarcaron, esperaban estar fuera 6 meses y volver a casa. Las familias hacen sus planes en función de eso. Quizá la mujer y los niños se hayan mudado cerca de los abuelos para que ayuden, y los niños se matriculan en un distrito escolar, pero luego los sacarán de ese distrito según la fecha prevista de regreso. Se planifican vacaciones. Estos chicos no ganan mucho dinero, pero planifican las vacaciones con antelación. Así que la mujer ha comprado los billetes y reservado las habitaciones de hotel, y de repente te prorrogan la misión, y tienes que pedir el reembolso, cambiarlo todo. Son 300 pavos porque fuiste a lo barato, no contrataste el seguro, pierdes ese dinero y ahora ya no puedes ir. Es un golpe a la moral. La mujer se va. El tipo recibe una carta de ruptura en mitad de un despliegue que se está alargando eternamente. Y ya sabes, en realidad no les explicaron bien qué estaban haciendo. Es solo otra demostración de fuerza. Vais a lanzar cosas, están pasando cosas. No eres realmente consciente del conjunto del plan. Nadie lo es. Ya sabes, al principio ese plan cambió 5 veces en 10 días. ¿En qué plan estamos? ¿Qué guerra estamos librando? ¿Por qué luchamos? Espera, hay un alto el fuego.
Se supone que tenemos que volver a casa. No, nos quedamos. Se ha violado el memorando de entendimiento. ¿Por qué estamos infringiendo el acuerdo? Yo pensaba que había un alto el fuego, y está pasando este tipo de cosas. En vez de hablarles claro a los marineros, estamos en guerra. Madurad. Ya sabes qué pena, mala suerte. No querrías estar ahí. No deberías haber levantado la mano. Pero estamos en guerra y vais a hacer vuestro maldito trabajo. Y dejad de quejaros. Quiero que por la mañana estéis haciendo vuestro trabajo. Quiero que por la noche descanséis. Comed la comida cuando os la demos. Decís que os encanta la comida. Gracias, tío Sam, por la comida. Y volved al servicio. Pero eso solo se hace cuando hay una guerra de verdad. En cambio, tenemos este ejército de tiempos de paz. Quiero decir, pasa lo mismo con el ejército de tierra. Con los Marines, menos. Los Marines son bastante duros, pero incluso ahora los Marines tienen familia, tienen los mismos problemas. ¿Cómo te despliegas cuando te despliegas? ¿Qué ocurre con las familias, con el apoyo a las familias, con cosas en las que nadie pensó durante la Segunda Guerra Mundial? Si somos sinceros, entonces simplemente enviabas a los chicos fuera, y cuando terminaba la guerra, los chicos volvían a casa. Ahora enviamos a gente fuera. El paquete de sostenimiento de un portaaviones está basado, una vez más, en criterios de tiempos de paz. El presupuesto funciona así. Adquirimos paquetes de sostenimiento, se envían al buque, pero ahora el buque está regresando. No hemos presupuestado una prórroga, y si lo hiciéramos, se lo estaríamos quitando al siguiente portaaviones. Este es el problema de ir a la guerra con una fuerza de tiempos de paz. Quiero decir, por eso el Congreso tiene que dar un paso al frente y hacer su trabajo. Declarar la guerra. Si quieren ir a la guerra contra Irán, declaren la guerra. Pero este presidente sale y se inventa cosas, y entonces estamos en guerra. No estamos en guerra. Quiero decir, ¿en qué situación estamos? No lo sabemos. Y eso genera confusión. La confusión provoca problemas de moral. Creo que si fueras muy claro con estos marineros, estamos en guerra y este es el motivo por el que luchamos. ¿Sabes? Una de las cosas importantes, ¿recuerdas al tipo que hizo la película Qué bello es vivir? Frank, no Capra, el famoso director. Pues lo incorporaron al ejército. Era mayor, pero lo incorporaron y le dijeron, tu trabajo es hacer una serie de películas. Se llama ¿Por qué luchamos? ¿Sabes cuál era la importancia de esa película? Cuando los soldados hacían la instrucción básica, veían la película ¿Por qué luchamos? Se sentaban allí y si alguien les preguntaba ¿por qué lucháis?, podían responder. Veían una película de propaganda que decía, por esto luchamos, este es el enemigo, esta es nuestra causa, esto es lo que estamos haciendo. Por esto os piden que hagáis el máximo sacrificio. ¿Por qué luchamos? ¿Quién se toma el tiempo de hacer esto con los marineros de hoy? ¿Alguien se ha sentado con ellos? Porque, ya sabes, la mayoría de las veces tus mandos van a ser, ya sabes, algún tipo hiperpatriota. Y lo último que quieren ver los marineros es algún bicho raro calvo, de cuello enorme, ahí arriba. Vais a hacer esto, vais a hacer esto, vais a hacer esto. Y ellos dicen, que te den. Quiero oírlo del jefe de jefes. No quiero oírlo de ti, monstruo de los esteroides cargado de testosterona. Pero el jefe de jefes guarda silencio. El presidente, ese es su trabajo como líder, sentarse y decir, por esto estamos luchando. De esto se trata. Esto es lo que espero de vosotros. Y esto es lo que espero del pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense os respalda. Va a ser duro, será muchas horas. Estáis en guerra. Necesito que mantengáis los aviones en el aire. Necesito que sigáis cargando las bombas. Necesito que sigáis haciendo esto. Y va a ser difícil. Puede que no logremos haceros llegar suministros. Abandonaron a la primera división de marines en Guadalcanal. La Marina de Estados Unidos se largó, y los marines estaban allí diciendo, esperad, ¿a dónde vais? Necesitamos comida, necesitamos munición. ¿Estáis por vuestra cuenta? ¿Se rindieron? No. ¿Se quejaron y protestaron? Por supuesto, son marines. Pero se dieron la vuelta y lucharon.
Siguieron luchando hasta que la Marina restableció las líneas de suministro. Eso se llama guerra. La guerra es algo extremo. Hemos hecho un trabajo horrible preparando a los soldados, marineros, aviadores y marines que están implicados en esto, sea como sea que lo llamemos. Creo que el presidente Trump dice que es una operación militar, lo cual tiene gracia para toda la gente que está ahí fuera. De nuevo, una pequeña anécdota. Asistí a una conferencia por video con un grupo de personas que hablaban de distintos asuntos, y yo estaba hablando de la intervención de Rusia en Ucrania. Yo lo llamé una operación militar, y alguien intervino y dijo, ¿cómo te atreves a usar tu putinismo? Estás hablando el lenguaje de Putin. Estás hablando el lenguaje de un ocupante. Yo dije, pero se llama operación militar por una razón, no es una guerra. Ya saben, y tuve que explicárselo a la gente. Pero ya saben la reacción, yo decía, no están en guerra. Rusia invadió ilegalmente. Pues Donald Trump acaba de salir diciendo, no, es una operación militar. Donnie, haznos un favor, solo añade especial. Ya saben, así estamos ahora mismo. No estamos siendo honestos con los soldados, marineros, aviadores e infantes de marina. Y como resultado, va a haber carencias. Y aquí está la cuestión. Basta con que una persona del equipo la fastidie. Un portaaviones ese es mi perro diciendo, así es. Una persona del equipo, un miembro del equipo, la cagó. Ahora ha metido al otro miembro del equipo y se convierte en un efecto en cascada de perros ladrando e interrumpiendo el podcast. Pero la cuestión es que cuando eres un equipo, especialmente en algo como un portaaviones, donde estás lanzando y recuperando aeronaves, moviendo munición, moviendo combustible, todo está cuidadosamente coreografiado. Y necesitas disciplina, necesitas concentración, tienes que estar plenamente centrado. Lo último que necesitas es algún tipo lloriqueando por una carta de ruptura o quejándose porque no pudo comer todas las judías con bacon que quería comer anoche, o porque la máquina de helados estaba apagada, o porque el baño huele como si se hubiera usado un mes más de lo que estaba previsto. Y de repente se comete un error. Tenemos un accidente aéreo y muere un piloto. Se manipulan mal las municiones, como vimos en Vietnam, explotan y el barco se hunde. Estos hombres tienen que estar plenamente concentrados, tienen que mantener el foco, y no pueden hacerlo si no entienden la misión, si no creen en la misión, y no pueden entender la misión si no se les ha explicado adecuadamente. Y creo que ese es el problema, incluidas las familias. El hecho de que las familias estén comunicándose y respondiendo implica que hay confusión entre todos. Todo el equipo está confundido, y acaba de definir el problema de esta guerra en pocas palabras. Confusión, falta de trabajo en equipo. Demonios, el presidente y el secretario de Defensa ni siquiera logran ponerse de acuerdo sobre por qué no tenemos suficientes municiones. Sí, y en ese sentido, Scott, voy a volver a poner esto porque creo que merece la pena repasarlo. Esta es la respuesta de Trump al artículo del Washington Post sobre, bueno, no al artículo del Washington Post, sino a todos los informes que han salido sobre la escasez de municiones. Se está dando caza a quienes filtraron estas declaraciones traidoras. Se pedirán largas condenas de cárcel. Y estas son las carencias a las que se refiere. El 80% de los interceptores THAAD y la mitad de los interceptores Patriot agotados. Y esto, Scott, es solo desde el 28 de febrero. Hay que entender la letra pequeña, hay que leer la letra pequeña. Dice las dos variantes principales. Vale, está el PAC 3 y está el PAC 2, con la denominación GEM-T que se le quiera poner. Ahora, ¿por qué no somos sinceros, señor presidente? ¿Cuántos PAC 3 quedan? Porque es el único capaz de derribar un misil balístico. El GEM-T no puede derribar nada de lo que los rusos puedan lanzar. Así que él dice, bueno, nos quedan 1100, pero eso incluye las dos variantes más modernizadas que quedan. Yo diría que el 80% de esas cifras son PAC 2, la variante modernizada que no puede derribar un misil, no un misil moderno.
Así que de esa cifra probablemente queden 150 PAC-3, quizá 200. Por eso cuando Ucrania dijo, señor presidente, denos 300 PAC-3, el presidente respondió, no, no tenemos, no tenemos. Esta es la prueba concluyente. Literalmente, no tenemos. Y miren la cantidad de THAAD, hemos bajado, 90. Eso es una locura. Y están ciegos porque todos esos radares han sido destruidos en todas las bases estadounidenses, al menos en el teatro de operaciones de la guerra con Irán. La buena noticia es que esos radares no son caros y no son artículos únicos. Podemos producirlos en masa rápidamente porque no son de la tecnología más complicada disponible en Estados Unidos. Estoy mintiendo. Son de la tecnología más complicada disponible en Estados Unidos. No podemos producirlos rápidamente. Y cuando pierdes un sistema THAAD, pierdes un sistema THAAD. No es como si dijéramos, tráeme otro, colega. No, no están en el almacén. Tampoco están hablando de ello. Eso está claro. No están haciendo comentarios. No ha habido comentarios de Trump ni de nadie más sobre el tema. Pero esta ha sido hoy su respuesta directa, mientras hablábamos, al artículo de The Washington Post sobre los recientes enfrentamientos entre él y Pete Hegseth en Camp David por la escasez de municiones. Dijo, las noticias falsas, como de costumbre, están difundiendo rumores falsos y completamente infundados. Estoy extremadamente satisfecho con el trabajo que está haciendo Pete Hegseth. Todo ha sido extraordinario, incluido nuestro ataque a Venezuela, cuyo objetivo se logró en menos de un día, lo que nos permitió llevar ante la justicia al peor criminal de cualquier parte del mundo, Nicolás Maduro. Del mismo modo, Irán, donde el país ha quedado diezmado con el fin de impedir que tenga un arma nuclear, va muy bien. Pate goza de gran respeto dentro del ejército y ha hecho mejoras enormes, entre ellas eliminar la EI y elevar el reclutamiento a niveles históricos. El rumor lo inició el Washington Compost, uno de los peores medios del sector. A pesar de lo que les dijimos, su historia es completamente falsa. Falsa. En realidad, creo que sus informaciones falsas son traición. Así que parece haber un gran patrón, Scott. Salen malas informaciones en los medios, y Trump reacciona casi exactamente así. Es traición, meted a los periodistas en la cárcel, todo va muy bien. ¿Qué opinas? Everything is going well. What do you make of it? Well, let's just remind people for a second of Bueno, recordemos un momento eso que se llama la Constitución. La Constitución, ya saben, garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa. El caso de 1972 creo que fue New York Times contra Estados Unidos, el caso de los papeles del Pentágono, cuando, Dios, no recuerdo, lo tenía en la punta de la lengua, el hombre de los papeles del Pentágono, Ellsberg. Por cierto, amigo mío, quiero decir, estuvimos en contacto hasta el día en que falleció. Quiero decir a su familia, lo siento mucho, Dan, perdóname, no me he olvidado de ti. Estoy hablando de ti ahora mismo. sorry, Dad. Forgive me. I didn't forget about you. I'm talking about you right now. But that case, people. Pero en ese caso, la gente debería ir a leer, ya sabe, la opinión escrita por el juez del Tribunal Supremo sobre por qué necesitamos una prensa libre. Y una de las cuestiones clave era que el gobierno no puede esconderse tras un muro de secretos. No puede ocultar, ya sabe, sus fracasos. No puede ocultar mentiras. Eso es lo importante. No pueden ocultar mentiras. Es deber de una prensa libre sacar a la luz esas mentiras. Y el gobierno no puede, ya sabe, ocultarlas mediante el secretismo. Eso quizá me esté desviando en los detalles del lenguaje, pero especialmente cuando hablamos de enviar a chicos estadounidenses al extranjero a morir en tierras extranjeras. Pues demonios, eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Los chicos y chicas estadounidenses se van a morir a tierras extranjeras. Y la justificación de esto se basa en mentiras, mentiras descaradas. Así que ahora la prensa está cumpliendo con su deber constitucional. Quiero decir, para eso tenemos una prensa libre.
Y el Tribunal Supremo ha dejado por escrito la importancia de exponer las mentiras y de atravesar el muro de secretismo, así que el presidente está fumando porros. Ya sabe, Richard Nixon intentó hacer esto. No funcionó. Y todos los presidentes desde entonces han intentado hacer lo mismo. Cerrar una prensa libre. Mire, fui agente de inteligencia. Sé mejor que nadie el peligro de, ya sabe, filtrar información de forma irresponsable. Bueno, yo no lo apoyaría. Póngame un ejemplo. En la década de los 90, la CIA descubrió que Osama Bin Laden utilizaba un tipo concreto de teléfono por satélite para comunicarse. Esto fue antes del 11 de septiembre. Intentábamos matarlo porque entendíamos el riesgo que suponía Al-Qaeda. Y no recuerdo la empresa, Morton. No, sí, tenían su sede en la zona de Los Ángeles, San Diego. Pero construyeron un satélite diseñado específicamente para interceptar ese teléfono por satélite. Y fabricar aquello costó más de $1,000 millones. Lo lanzamos. Y Aviation Week and Space Technology publicó un artículo que decía que a bordo había un dispositivo clasificado que se creía capaz de interceptar las comunicaciones de Osama Bin Laden. Ese satélite se quedó en silencio. Quiero decir, el teléfono se quedó en silencio. Así que teníamos un satélite en el espacio. No estaba recopilando nada porque estaba específicamente preparado para captar eso, para que pudiéramos eliminar a ese tipo. Eso era perjudicial para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. No apoyo filtraciones de esa naturaleza. A quienes entregaron eso, la libertad de prensa no les protege. Es una acción criminal. Pero si eres Daniel Ellsberg y tienes en tu poder los papeles del Pentágono que demuestran que todo lo que Estados Unidos dijo sobre Vietnam era mentira, y hay gente hablando de Vietnam, diciendo cosas que no son ciertas para justificar que sigan los gastos, los despliegues, las muertes, la pérdida de vidas. Tuvo toda la razón, moral, ética y legalmente, al procurar que esta información se publicara. Ahora bien, podría haber pagado un precio muy alto. Quiero decir, hay consecuencias por tus actos. Pero no se puede silenciar a la prensa. Y fíjate, el presidente no está hablando solo de llevar ante la justicia a quienes filtran información. Mire, tenemos un sistema de denunciantes que se ha utilizado indebidamente. No funciona, pero existe. Y si eres alguien que tiene información y crees que debe llegar a la prensa, que debe hacerse pública o ponerse en conocimiento del Congreso, tienes que seguir el proceso de denuncia. Ahora, si sigues el proceso, te ponen trabas y no tienes más opción que acudir a la prensa, entonces tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Ellsberg estaba dispuesto a pagar el precio, pero como el gobierno entró por la fuerza en la consulta de su psiquiatra y robó información médica sobre las sesiones de terapia, los jueces dijeron, a la mierda, no vamos a seguir por este camino, se desestima todo el caso. Pero el presidente no puede quedarse ahí y llamar traidora a la prensa. No lo es. Puede ser irresponsable, pero no traidora. Y especialmente cuando está sacando a la luz mentiras que les están contando sobre una guerra en la que militares estadounidenses están perdiendo la vida. Sí, y está el hecho de que los medios convencionales pueden equivocarse. Quiero decir, a menudo se equivocan. Podrían estar inventándose todo esto por completo. Pero la forma en que el propio Donald Trump y su equipo de asesores, supongo, por lo que he oído, que él no está escribiendo todo esto personalmente, pero la respuesta no resulta convincente. No solo parece defensiva, sino que además desprende casi esa sensación de Pedro y el lobo. Como si vuestra reacción mostrara que en realidad podría ser verdad. Es casi como cuando el CENTCOM, durante toda esta guerra, cada vez que Irán publicaba un informe sobre lo que había hecho en represalia por ataques estadounidenses, el CENTCOM salía a verificar los hechos. No, no hicieron eso. Pero ya sabes, si haces eso lo suficiente sin aportar pruebas reales de que no lo hicieron, la gente va a empezar a pensar, bueno, quizás sí lo hicieron.
Y eso pasa también con Trump y Truth Social. La gente va a empezar a pensar que cuando dices que los medios mienten, quizá investigue más y diga, bueno, quizá están diciendo la verdad, porque lo que dices no convence en absoluto. Simplemente parece una mentira. Casi como rabietas. ¿Qué piensa? Mire, Donald Trump ha repetido, destruimos por completo su fuerza aérea. Entonces, ¿por qué dos F-5 lograron atravesar las defensas aéreas y bombardear Kuwait, matando a estadounidenses? ¿Qué pasa con esa fuerza aérea? Destruimos su marina. Entonces, ¿por qué sus buques están colocando minas en el estrecho de Hormuz, bloqueándolo? Y la marina no son solo barcos en el mar. La marina iraní tiene un montón de misiles antibuque desplegados en el estrecho de Hormuz. Hemos destruido su ejército, salvo que ni siquiera estuvimos cerca de destruirlo. Y si alguna vez ponen a 1 millón de hombres en la frontera con Irak, como hicieron durante la guerra entre Irán e Irak, podrían irrumpir y tomar Kuwait en cuestión de días. ¿Y qué hacemos con los entre 5.000 y 8.000 soldados estadounidenses que siguen allí? Si lo fueran, no pueden luchar. Quiero decir, el CENTCOM ha mentido todo el tiempo. El presidente ha mentido todo el tiempo. No hemos dicho la verdad sobre nada, porque decir la verdad, reconocer que estábamos lamentablemente mal preparados para esto, quiero decir de arriba abajo, algún día alguien escribirá la historia definitiva de las prácticas estadounidenses de selección de objetivos durante este conflicto. Hay un programa llamado Maven. Lo desarrollaron Palantir y compañía. La OTAN lo utilizó ampliamente para elaborar su plan de guerra contra Kaliningrado y atacar a Rusia. Su inteligencia artificial respaldaba la selección de objetivos. Pues bien, usamos Maven para elaborar nuestra lista ampliada de objetivos en Irán y acabamos volando edificios vacíos. Acabamos asesinando a 168 niños. Acabamos atacando partidos de voleibol que estaban en marcha. Acabamos cometiendo un crimen de guerra tras otro, porque nada de lo que hicimos funcionó. No funcionó. A fin de cuentas, el presidente presume de haber hecho esto y lo otro. ¿Por qué Irán está produciendo hoy más misiles que antes de la guerra? Si destruimos su capacidad de producción de misiles, ¿por qué Irán sigue haciendo nada hoy? Si lo destruimos todo, si matamos a todo el mundo, no hay liderazgo, pero sí lo hay. Tienen un liderazgo operativo, tienen un gobierno operativo. Vamos a descubrir que no sabíamos nada sobre Irán. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué no sabíamos nada sobre Irán? ¿Dónde estaba la CIA? ¿Dónde estaba, ya sabe, esa inteligencia especial que entra en juego? Ya sabe, el hombre que está junto al líder supremo al que llevamos 20 años captando y que nos pasa todos los documentos para que sepamos todo lo que hace el líder supremo. Normalmente esa es justo la clase de inteligencia que uno quiere tener si va a ir a la guerra. Y normalmente la tendríamos. Demonios, cuando nos preparábamos para ir a la guerra contra la Unión Soviética, allá por los años 80, teníamos un núcleo de oficiales especializados en áreas extranjeras, especialistas soviéticos, gente que tardaba de 3 a 4 años en formarse, que obtenía títulos avanzados en estudios sobre Rusia, seguía programas avanzados de idioma y hacía inmersión cultural en una ciudad rusa construida en territorio alemán. Alemania y después destinados a diversos puestos. Algunos incluyeron la embajada en Rusia, en Moscú, otros estuvieron en la misión de Potsdam, realizando una especie de espionaje al estilo James Bond contra el grupo de fuerzas soviéticas y en otros lugares. Pero conocíamos al enemigo, teníamos gente que realmente conocía a los rusos y podía hablar de ello con conocimiento. Yo trabajé con esos tipos. Eran realmente buenos. ¿Dónde están nuestros expertos en Irán? No hemos llenado esos puestos de expertos en Irán con un montón de antiguos, ya saben, tipos del Shah, gente leal al hijo del Shah que está en el exilio, gente, ya saben, contaminada por los mujahidines del pueblo. Lo que necesitamos es gente que entienda la República Islámica. Lo que necesitamos es gente que entienda la fe chií.
the Shia faith. We need people who be able to tell the president, you don't want to. Necesitamos gente capaz de decirle al presidente, no querrá asesinar al líder supremo en una tierra donde ya sabe el martirio es en cierto modo el mayor honor. Señor presidente, déjeme contarle la historia de Ali, Hassan y Hussein. Hablemos de la batalla de Karbala. Hablemos de lo que eso significa para la gente. Porque ya sabe, cuando en Estados Unidos hablamos de Bunker Hill, o de Lexington y Concord, de Gettysburg, o de cualquiera de esos momentos decisivos, los estadounidenses dicen sí, me identifico con eso. Eso es lo que hace que yo sea quien soy. Pues bien, Karbala es lo que hace que los chiíes sean lo que son. Y despreciarlo, junto con los conceptos de martirio ligados a ello, es una estupidez extrema. ¿Quién asesoró a este presidente? Pues los israelíes. ¿Quién le dijo al presidente que los israelíes están fumando marihuana? ¿Dónde estaba el especialista en Irán que se levantara y dijera, eso no es lo que está pasando, señor presidente? Eso no es correcto. Déjeme decirle qué está ocurriendo. Los habían apartado hacía mucho tiempo. Si alguna vez te atrevías a levantarte y decir algo realista sobre Irán, te acusaban de haberte pasado al otro lado. Ritter se ha pasado al otro lado. Hay que deshacerse de Ritter. Tenemos que buscar a alguien que no sepa ni una maldita cosa sobre Irán. Así sabemos que no se ha pasado al otro lado. Pero claro, Ritter está ahí arriba hablando de Irán. Se ha pasado al otro lado. Quiero decir, a mí me acusaron de haberme pasado al otro lado en Irak. Pues que se avergüencen, porque yo fui el único que acertó. ¿Por qué? Porque no me pasé al otro lado. Simplemente era condenadamente bueno en lo que hacía. Necesitamos personas que sean condenadamente buenas en lo que hacen con Irán para asesorar al presidente, ya sabe. Rezamari Savia y Red Sufor sur la Redurang. La clave del papel de un asesor es hablar de estas cosas. No se trata de respaldar una política. La política la hacen los responsables políticos. Se trata de ser capaces de describir la situación con precisión para asegurarse de que la política funcione, de que pueda tener impacto en un escenario realista. Entramos en Irán ignorando la realidad de Irán. No sabemos nada sobre ello y nos sorprendemos. El presidente dice, estoy sorprendido de que hayan podido resistir esto. ¿Por qué, señor presidente? Son una república constitucional. Lo han sido durante 47 años. Estas instituciones de gobierno están consolidadas. Están ahí. No se puede matar a una sola persona y hacer que la institución desaparezca. Y estas son instituciones que el pueblo iraní respeta. No escuchen a los expatriados iraníes de Los Ángeles. No es a ese grupo al que hay que escuchar. En realidad, necesitan tener gente que entre en Irán. Ah, claro, hace mucho tiempo que impidieron que los estudiantes fueran a Irán. Impidieron que las empresas fueran a Irán. No tienen a nadie que vaya a Irán. Tienen una embajada en Irán con un agregado de defensa. También cerraron eso. Así que básicamente cerraron todas las vías de recopilación de información que podrían haberse utilizado para crear un equipo de expertos en Irán, especialistas en la materia, que pudieran asesorarles con precisión. En su lugar te llega la gente anti-Jomeini, anti-ayatolás, anti-chiíes, ya sabes, muy influida por los saudíes. No vayas a los saudíes para informarte sobre Irán. No lo hagas, porque los saudíes son un grupo de extremistas wahabíes que odian todo lo relacionado con la fe chií, todo lo iraní en el plano cultural, y te dirán cualquier mentira que quieras oír. No vayas a los Emiratos Árabes Unidos, te dirán las mismas mentiras. No acudas a los árabes del Golfo, punto. Ve a Irán, ve a la fuente, pero no lo hicimos, y este es el resultado. Sí, también tienes que estar dispuesto a hacerlo. En los últimos 15 minutos, quería hablar contigo sobre Ucrania. Los últimos informes de la BBC dicen que los ataques de Rusia entre el 4 y el 5 mataron a 21 personas. Son informes ucranianos. Ucrania dice que necesita más interceptores de misiles, lo cual parece ser el tema recurrente. En estos ataques, Rusia lanzó alrededor de 2 docenas de misiles Iskander y media docena de Zircon.
Así que hicieron alarde de esos misiles y ninguno fue interceptado. Eso muestra exactamente en qué punto está Ucrania. Pero de nuevo, Scott, los informes siguen diciendo que Ucrania está llevando la guerra de vuelta a Rusia. La BBC, puedo buscarlo en un segundo, informa al mismo tiempo de que Ucrania ha logrado llevar la guerra a Rusia. Así que sí, danos tu actualización sobre Ucrania, sobre dónde están las cosas ahora mismo. Bueno, está en el mismo punto en el que ha estado desde hace ya algún tiempo. Esta ofensiva ucraniana, la... Eso acaba de terminar el 4 de agosto, hace 2 días. Empezó el 25 de junio, cuando el presidente Zelensky declaró que iniciaba una campaña de influencia de 40 días basada en drones. ¿A quién intenta influir? Al pueblo ruso. El propósito de esa campaña con drones era llevar la guerra a Rusia, llevar la realidad de este conflicto al pueblo ruso. Había ido preparando a los rusos, ya saben, desde abril. En mayo hubo ataques con drones a gran escala. Yo estuve allí en junio. Había drones volando por todas partes. Y por supuesto, el 25 de junio anuncia su campaña. Lo que dijo fue que el objetivo de lo que Ucrania estaba haciendo antes del 25 de junio era hacer creer a los rusos que Moscú y San Petersburgo estaban en riesgo. Y el objetivo era conseguir que Rusia desviara sistemas de defensa aérea desde el resto del país para defender estos objetivos de alta prioridad en Moscú y San Petersburgo. Y Zelensky creyó que lo había logrado. Así que ahora sus drones podían salir y atacar en lo más profundo de Rusia. Podían atacar, ya sabes, lugares que nunca antes habían sido atacados y hacer sufrir a la población rusa. Mira, los rusos son buenos, pero no son infalibles. Para empezar, los sistemas pueden fallar. Puedes tener 100 radares con sectores de cobertura interconectados. ¿Y cuál es la tasa de fallos de los radares? No lo sé. Digamos que un 16%. Esos son 16 radares que quedan fuera de servicio en un momento dado. El tiempo medio de recuperación va de 6 a 24 horas, según cuál sea el problema del radar. En circunstancias normales no lo sabrías. Quiero decir, si lo cartografiara, si hago volar mi dron y recoge información de guerra electrónica, ya sabes, tengo los dispositivos posicionados. Y los rusos, por supuesto, se mueven de vez en cuando solo para cambiar las cosas. Pero si lo hago constantemente, si tengo mis satélites operativos, sabré cuándo caen esos 16. Y como tengo inteligencia de señales, y puede que los rusos hayan cometido el error de emitir sin cifrar, o hayan usado un modo de cifrado que podamos descifrar, sabremos cuánto tiempo van a estar fuera de servicio. De repente nuestro panorama de inteligencia puede detectar los huecos en el radar. Y también observamos los grupos móviles. Los rusos tienen grupos móviles operando y podemos seguir donde están casi en tiempo real. Entonces lo que ocurre es que recibimos ese panorama de inteligencia y se lo transmitimos a las personas que asesoran a los ucranianos, que están allí mismo con los operadores de drones. Se ponen a programar una ruta de vuelo que les permita entrar y colarse por el hueco. Y lo que haces es saturar esa zona. Tienes 550 drones entrando en masa, porque también buscas agotar ese sector, porque los rusos no saben de antemano por dónde vas a entrar. Así que saturas esta zona, agotas este sector. Básicamente van a ir gastando, ya sabes, sus misiles Pantsir y sus misiles tierra-aire. Van a ir rotando esos sistemas. Y el último grupo de ataque logrará pasar. Entonces entrará y algunos serán derribados por los grupos móviles que se están reponiendo. Pero habrá un puñado de esos misiles que logrará pasar y alcanzará el objetivo al que apunta. Por lo general, se trata de refinerías de petróleo, así que hay una explosión, algo de fuego y mucho humo negro cuando arde el petróleo. Mucho humo negro. Y luego los ucranianos tienen a sus agentes, que van conduciendo y esperando el ataque. Graban el video y lo suben. Lo ves en Telegram. Ya sabes, video proporcionado por el Ministerio de Defensa ucraniano. Bueno, ¿cómo demonios consiguieron ese video?
Pregúntenselo al FSB, porque creo que quienes graban el video no duran demasiado después de eso. Los detienen y desaparecen. Pero toda la idea es difundir esas imágenes para crear la impresión de que el dolor está llegando a Rusia. Luego, el 18 de julio, creo, hubo una crisis política en Ucrania. Fedorov, el ministro de Defensa, fue destituido. Trajeron a un tipo nuevo que era el comandante del Grupo Alfa, la misma gente del Servicio de Seguridad de Ucrania que llevó a cabo la Operación Telaraña, los camiones con drones que salieron y atacaron los aviones. Y decidió que sería una buena idea que Ucrania atacara ahora, que ampliara los ataques. Tiene que hacer sufrir a la gente. Wildberries es una tienda minorista en línea. Tienen almacenes por ahí. Pequeñas empresas rusas envían sus productos a Wildberries, que luego los distribuye, ya sabes, a cambio de una comisión. Así es como ganan dinero. Todo el mundo sale ganando porque reduce los gastos generales de las empresas. Ayuda con la distribución. Todo es maravilloso. Es un sistema muy eficaz. Y empezaron a atacar estos lugares. No están muy bien defendidos. Y no están diseñados para recibir, ya sabe, un misil atravesando el tejado. Seguro que tienen un sistema de extinción de incendios para cuando algún tipo tira un cigarrillo a la papelera y se prende fuego. El sensor de calor lo detecta, se activa la extinción y pierdes ese pequeño sector por daños de agua. Pero no pasa nada. Ahora bien, entra algo. ¡Boom! Y ya tienes un incendio. Grandes llamas y humo negro, gente haciendo fotos, videos. Y empieza toda esta idea de que esto es eso para Rusia. Dios mío, es vergonzoso. Es humillante para los rusos. Me alegro de que Putin... Hay que contarle los días. El médico iba a decirnos lo mal que está. Dios mío, que destituyan a todo el Estado Mayor. Incompetencia. Mal, boom. Oh Jesucristo. Y luego entran con más drones y se adentran en el mar de Azov. Y tienes a ese tipo Magyar ahí sentado, ya sabes, publicando videos de drones ucranianos alcanzando barcos en el mar de Azov. Cada noche, 8 barcos más, 12 barcos más. Bueno, no tanto, pero golpean algo. Wariga más spirits, y den intercepted Innsbruck through toward Ruside Rusuth. Omar Kaspiro. Y van presumiendo, el Mar Negro es nuestro, hemos echado a los rusos, ahora el Mar de Azov es nuestro, Kerch es nuestra, el mar es nuestro, estamos destruyendo a Rusia, se acabó, todo se ha acabado. Y se supone que el pueblo ruso va a decir, Dios mío, odiamos a Putin, odiamos a Rusia Unida, vamos a votar contra Rusia Unida el 20 de septiembre en las elecciones a la Duma. Y Putin va a derrumbarse, y habrá un Maidán ruso. Y madre mía, qué estupendo. Sí, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, se oye todo esto. Es un montón de mierda. Están pasando cosas. Sí, Rusia está recibiendo golpes. Y otra cosa por la que los ucranianos son conocidos es por elegir una refinería, atacar la refinería y saber, por ejemplo, que la gestiona Rosneft. Y saben que ahora va a cerrar durante un tiempo. Eso va a provocar interrupciones porque la refinería produce productos refinados principalmente para el consumo local y regional. Así que si inutilizas una refinería, el consumo regional se verá afectado. Y entonces, ¿qué pasa? Las gasolineras no reciben sus suministros. Y la gente que va a esa gasolinera dice, no hay combustible y hay cola. Y el recurso ucraniano pasa por allí y lo graba. Y luego se publica. Miren la larga cola a las afueras de Samara. El pueblo ruso odia a Putin porque han encontrado a la única rusa borracha que va a buscar pelea con el único ruso borracho. Y pueden decir que eso es toda Rusia porque están peleándose. Demonios, ahora mismo puedo conseguir una cola en cualquier parte de Estados Unidos y encontrar a 2 estadounidenses dispuestos a liarse a golpes. ¿Significa eso que todo Estados Unidos se está derrumbando? No, pero se amplifica en la cámara de las redes sociales y todo el mundo dice, los rusos se están desmoronando. Lo que no ven es que Rusia tiene gigantescas reservas estratégicas de gasolina. Y el gobierno ruso dice, Samara tiene escasez. Samara's short. Hey, Lukoil,
Oye, Lukoil, sí, esas reservas que tienes por encima de tu capacidad excedentaria, sí, desvíalas hacia aquí, a Rosneft. Rosneft, llévalas a la gente que las necesita. Y 3 días después, las colas han desaparecido, pero nadie habla de eso. Alguien acaba de conducir desde Ekaterimburgo hasta Sochi, creo más de 2.000 kilómetros por carretera. Dijo que, durante todo el trayecto, no había colas para repostar ni racionamiento. En un sitio, en una gasolinera, le limitaron a 30 litros de gasolina, porque, ya sabes, Dios mío, Rusia no es perfecta. No tenían suficiente combustible para abastecer instantáneamente a todas las gasolineras. Siguen trabajando para redistribuir sus reservas de combustible. Así que solo puedes vender 30 litros hasta que llegue el suministro de gasolina. Luego se acaba. Esta es la realidad de Rusia. Ahora, cuanto más te acercas a la línea del frente, más difícil se vuelve. Crimea, situación difícil. Kursk, situación difícil. Pero no es el fin del mundo, como intenta decir Gilbert Doctorow. Que los rusos han perdido porque mi amigo de 80 años tiene las 2 piernas mal y está en una colina de Feodosia y no consigue que un taxista le lleve a la estación de tren. Vale, Gil, sigue bebiendo tu Kool-Aid. Pero es una locura. Los rusos no están en pánico. ¿Por qué? Porque lo que Rusia acaba de hacer es declarar una guerra total contra el suministro de Ucrania. Así que sí, han alcanzado unos cuantos centros de Wildberries. Wildberries está, ya sabe, defendiendo a algunos, trasladando otros y montando instalaciones en Kazajistán para sacarlas del alcance de los ataques. Pero en el fondo, hablan de daños económicos por valor de $1.300 millones. Sin embargo, el director de Wildberries ha dicho que la cifra está en decenas de millones. Es importante, pero no es el fin del mundo. Mientras tanto, Rusia lo está destruyendo todo. Y ahora en Kiev, todo el mundo... Hay un tipo, no recuerdo el nombre de la empresa, que fue a ver a Zelensky y le dijo, parad, acabo de crear esta empresa, es tan estupenda, tan maravillosa, y ahora los rusos lo están volando todo. No deberíais haber bombardeado Wildberries. Bombardeas Wildberries y lo pierdes todo, y lo están perdiendo todo. Y Rusia ahora es una guerra total contra la red civil de distribución ucraniana. Se acabó, el sistema postal de Ucrania ha desaparecido, las gasolineras han desaparecido, todo ha desaparecido, y esto va a seguir hasta que todo quede destruido. Ahora es una guerra total. Los rusos han cerrado el Mar Negro. Ya saben, fueron a por Azov y el Caspio. ¿Y saben qué? El mar de Azov y el Caspio siguen bajo control ruso. Pero en el Mar Negro, Ucrania no va a poder meter ni sacar un solo barco de sus puertos. Mis perros están de acuerdo. Cierren el Mar Negro. Y eso significa el fin de la economía ucraniana. El 60% de la economía ucraniana entraba y salía por los puertos del Mar Negro. Se acabó. Terminado. Ucrania está muriendo. Esta es la realidad. Ucrania está muriendo. Están muertos. No va a pasar nada. No va a crecer nada. No se va a construir nada. La cosecha está ahora mismo en el campo. ¿Quién la está recogiendo ahora mismo? No tienen diésel. Todo el mundo dice, bueno, los rusos tuvieron que parar la exportación de diésel. Pues lo hicieron el año pasado y el anterior también. Es simplemente una realidad de la guerra. Pero eso no significa que se hayan quedado sin diésel. Los rusos son lo bastante inteligentes como para decir, tenemos que conservar suficiente diésel para asegurarnos de que se pueda recoger nuestra cosecha y transportar las mercancías. Puede que haya una escasez temporal para los usuarios comerciales, los no esenciales, pero eso nunca ocurrió. El diésel está ahí. El precio de la gasolina, hay un tipo de gasolina, la AI-95, creo que se llama así. Es la gasolina más popular entre los conductores rusos. Hoy, el coste por litro de AI-95 es más barato que por estas fechas del año pasado. Así que, ¿para qué tanta maldita crisis? Todo esto es una mentira gigantesca. Ucrania se está derrumbando. No hay defensa antiaérea y no la habrá. No tienen defensa antiaérea y no pueden construir una defensa antiaérea. Tienen este sistema al que llaman Freya, la diosa nórdica de algo, del amor, la atracción, la belleza.
That's why they paint their R&D. Por eso pintan de rosa sus misiles de I+D, supongo. Pero están como, Freya va a solucionarlo todo. Acabas de estar en París. Hablaste con 12 empresas europeas de defensa, y con algunas de ellas sigues conversando sobre I+D compartida. Ahora bien, si están hablando de I+D compartida, significa que ni siquiera han decidido todavía cómo va a ser el misil original, y faltan años para una posible producción. No habrá misiles Freya. No habrá misiles. Sin defensa aérea, Ucrania muere. Y ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Estamos viendo la muerte agonizante de Ucrania. Yeah, well said, Scott. And, Sí, bien dicho, Scott. Y parece también que estamos viendo eso, ya que Estados Unidos afirma aquí, o bueno, esto es de político, pero procede de un congresista estadounidense, que el intercambio de inteligencia de Estados Unidos con Ucrania está repuntando ahora bajo Trump. Observadores de Ucrania dicen que está ayudando a impulsar nuevas victorias de Kiev en el frente. Así que, de nuevo, esa es la narrativa, Scott. So that's the narrative, Scott. I don't even know what U.S. Intel is supposed to do here, but Ni siquiera sé qué se supone que debe hacer aquí la inteligencia estadounidense, pero vamos a explicarlo para que la gente lo entienda. La inteligencia que proporcionamos a Ucrania no es la información realmente buena. Gran parte se basa en imágenes, porque necesitas saber dónde estás cuando lanzas un arma. Necesitas saber a dónde va el arma, así que el GPS forma parte de todo esto. Así que firmaron un contrato con un proveedor comercial. Empieza por Maxar o algo así. Y Maxar es entonces un contratista del Departamento de Defensa que proporciona estas imágenes, que luego se utilizan para elaborar paquetes de objetivos. No los llamamos paquetes de objetivos, los llamamos puntos de interés, porque no se nos permite usar la palabra objetivo cuando tratamos con Ucrania, con los ucranianos. Así que sí, se proporciona inteligencia. La última vez que cortamos el suministro de inteligencia, las imágenes y todo eso, los ucranianos idearon su propio mecanismo para recopilar la información necesaria para seleccionar objetivos en esto. Y, como pueden ver, los ucranianos han estado atacando objetivos en el interior de Rusia. No necesitan esto. Así que es solo un gesto. La gente tiene que entender que reactivar el apoyo de inteligencia de Estados Unidos no resuelve ninguno de los problemas a los que se enfrenta Ucrania, porque Ucrania ya se había adaptado en gran medida a operar sin inteligencia estadounidense. La inteligencia estadounidense no es lo mejor, no es lo que tenemos cuando vamos a la guerra, aunque viendo nuestro desempeño en Irán, quizá ni siquiera lo mejor sea suficiente. Pero tengan cuidado con los titulares, porque son titulares diseñados para crear una impresión. Cuando se entra en los detalles, reactivar el apoyo de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania no sirve para absolutamente nada. Para nada. No ayuda a Ucrania a hacer nada, salvo morir de forma más eficiente. Bueno, Scott, ha sido un programa estupendo. Quiero que todo el mundo sepa que, en la descripción del vídeo de abajo, pueden encontrar tu página web, scottreiter.com, y apoyar tu trabajo. Gracias a todos los que han enviado un superchat aquí. Siento que bastaría con que un tipo dijera, oye chicos, básicamente estáis haciendo lo mismo que matar al Papa. Eso es básicamente lo que estáis haciendo, en referencia a Irán, asesino en jefe. Muchas gracias. Además, es una foto graciosa. Así que muchas gracias por esos superchats, Andrew Daniels y Farzan Adim. Gracias a todos los que han moderado el programa de hoy. Siempre agradezco todo vuestro trabajo para hacer del chat un buen lugar en el que estar. Mañana volveré con... ¿Qué es mañana? Viernes. Pepe Escobar, a las 12 del mediodía, hora de la costa este, el 7 de agosto. Scott, ¿alguna última palabra para la audiencia antes de que cerremos la retransmisión? Solo quiero señalar que he publicado un par de entradas en mi Substack. Publiqué una entrevista con el alcalde de Gorlovka. Deberíais verla. Aporta información muy valiosa. También estoy publicando cosas sobre mi viaje de junio, continuando el Sendero de las Lágrimas, una serie de artículos,
y pronto esperamos publicaremos 2 avances, uno de una película sobre drones que estoy haciendo para The Grey Zone y otro de una película sobre Chechenia, titulada El Milagro Checheno. Básicamente trata de cómo Rusia y Chechenia dejaron de luchar entre sí y alcanzaron la paz. Explícalo con más detalle. Es un buen modelo a utilizar. Pero la razón por la que menciono eso es que como Danny, soy periodista independiente y solo puedo viajar cuando vosotros decidís financiar esos viajes. Es decir, si lo financiáis, si hacéis donaciones. Las donaciones que hicisteis en el pasado me permitieron ir allí en junio, ir a Rusia en junio y realizar estas entrevistas y estas visitas. Escribí un artículo sobre la guerra con drones. No vais a encontrar eso en ningún otro sitio, salvo en mi Substack. Mi Substack es de acceso gratuito. Si queréis una suscripción de pago, gracias. Eso paga mi sueldo. Me permite tener un techo, pero los viajes que hago solo son posibles gracias a las donaciones. Y ahora mismo he publicado un artículo en mi Substack sobre, ya sabes, la seguridad en el Báltico y el Ártico. Estas son las próximas cuestiones. Estamos aquí hablando de Ucrania, pero cuando termine la guerra en Ucrania, habrá una crisis en el Báltico y habrá una crisis en el Ártico. Y son crisis que podrían llevar a la guerra. Y como hemos visto, tenemos a planificadores de guerra nuclear que hablan de un uso rápido de armas nucleares tácticas. No queremos una guerra en el Báltico ni en el Ártico. Por eso es imprescindible que nosotros, la gente, nos impliquemos para exigir responsabilidades a nuestros cargos electos por lo que hacen en nuestro nombre. Y ahora mismo deberíamos decirle a la gente que no hay ninguna necesidad de que haya una crisis de seguridad en el Báltico. No hay necesidad en el Ártico, pero hay que contar con conocimientos e información. Se me ha brindado una oportunidad única de viajar a Rusia este otoño, donde puedo tener un acceso único, un acceso sin precedentes, a personas y lugares que me permitirán seguir desarrollando la cuestión de la seguridad en lo que respecta a los países bálticos y al Ártico. Si creen que esto es algo valioso y quieren apoyar este viaje, por favor vayan a la página web skywriter.com. Vayan a la página de Substack y en la sección de donaciones, donen. El viaje no puede llevarse a cabo, no se llevará a cabo, a menos que pueda pagarlo. Y solo puedo pagarlo si ustedes lo pagan. Así que les agradezco de antemano lo que han hecho en el pasado y espero que la gente siga apoyando este trabajo. Y no se trata solo de mi trabajo, también es el trabajo de Danny y de todas las demás personas que hacen periodismo independiente ahí fuera. Ya sabes, Andy hace el mismo trabajo que yo. Creo que es muy importante. Somos el contrapeso de lo que ellos llaman los medios convencionales. Yo ya no los llamo medios convencionales. Los llamo medios corporativos. Y a nosotros no nos llamo medios alternativos. Nosotros somos los convencionales. Somos los convencionales porque, en realidad, tenemos más audiencia. Tenemos un impacto mayor que los medios corporativos. Pero eso solo ocurre, una vez más, porque nuestra corporación sois vosotros, la gente. Sois quienes hacéis posible todo esto. Y quiero daros las gracias de nuevo por permitirme hacer este trabajo. Bueno, a todos, gracias Scott. Si pulsáis el botón de me gusta antes de iros, más gente podrá ver este programa. Y por supuesto, visitad scottritter.com, donde podéis encontrar todas sus publicaciones en Substack, todo su trabajo y, naturalmente, las formas de apoyarle. Sin más preámbulos, también tenéis en la descripción del vídeo cómo apoyar a este canal, Patreon, Substack y mucho más. Os veo mañana, 7 de agosto, a las 12 del mediodía, hora del este, con Pepe Escobar. Hasta entonces, cuidaos y nos vemos la próxima vez. Take care and see you next time.